gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Como cuando estás conmigo, hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Escuchamos Dos Gardenias para ti. Dos Gardenias para ti es una canción que es del año 1945, ¿sí? Original de una intérprete, pianista, compositora de nombre Isolina Carrillo, cubana. Y así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur, donde quiera que usted se encuentre, en el dial, bien en el Tigre, en el estado Anzoátegui, en el centro, digamos, sur del estado Anzoátegui, al norte, en la conurbación Barcelona-Puerto La Cruz, en Barquisimeto, Valencia, Maracay, Caracas, La Guaira, en el Táchira, en Táriba y todas esas ciudades hermosas que nos sintonizan a través de la señal de la Radio del Sur. Y hoy que escuchamos esta canción Dos Gardenias para ti, está dedicada a una queridísima amiga que está a mi lado aquí y que es la directora de la Radio del Sur, la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, que ustedes saben que Nieves Valdés es historiadora. ¿Ustedes no sabían eso? Bueno, tú no lo sabías, sí. Ella lo que le falta es presentar el trabajo de grado. Yo creo que sí lo sabían porque nosotros ya hicimos un programa hermosísimo ya sobre periodismo e historia, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar precisamente sobre lo que es noticia porque, bueno,
La Guayana Esequiba siempre es noticia en tanto que es un tema o un asunto que ha sido, digamos, recientemente elevado a las primeras noticias, por cuanto, ya ustedes saben, la diatriba que hay entre Guyana y Venezuela por los espacios territoriales que hay ahí. Entonces, me están pidiendo aquí que pase un micrófono para allá, cambie este para allá, ok, y este para acá, ok. Bueno, esto es en vivo, amigos, y ustedes los están viendo a través del canal YouTube @Viaje en el Tiempo 4348, donde pueden ustedes recorrer todos los, creo que van, Nieves, 34, 35 programas. Y tú te recuerdas cuando comenzamos con esa idea de hacer el programa, ¿no? Sí, fue uno de los primeros programas que salió al aire cuando me designó el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a esta responsabilidad de la Radio del Sur. Amablemente siempre Aldemaro dijo que sí y salimos adelante porque la historia, nosotros creo que necesitamos de la historia, de revisarla, pero de revisarla científicamente además. Y el presidente además lo dice, ¿no? El presidente Nicolás Maduro lo dice todo el tiempo, hay que escribir esta nueva historia. Sí, bueno, hay una categoría que ensayó el presidente Chávez y que el presidente Maduro continuó, que es historiar la política, ¿no? Y entonces eso le ha dado, pues, a nosotros, que periodistas, historiadores, investigadores sociales, la oportunidad de desarrollar este tipo de programas que además se abren a una puerta que yo la he calificado, Nieves, como cuando la historia es noticia, ¿no? Y fíjate, nosotros que vamos a hablar del caso de la Guayana Esequiba, que es noticia porque constantemente está en la palestra noticiosa el tema de la Guayana Esequiba. No digo territorio Esequiba, creo que es bueno precisar eso. Y yo sé que tú has hecho un trabajo muy interesante sobre el territorio Yuruari, creo que es un trabajo que deberías publicar. ¿Por qué no lo has publicado, Nieves? Bueno, porque estamos en eso. Vamos a publicar primero mi trabajo de grado de magíster en Seguridad de la Nación, que tiene que ver con las corporaciones mediáticas y toda la... Muy interesante. ¿verdad? Toda la guerra mediática contra Venezuela. Y en una segunda instancia también vamos a llevar adelante este trabajo de grado que hice para comunicación social, ni siquiera para historia, porque sí. para historia lo que vamos a trabajar es el territorio federal Caura. Te doy primicia. Pero ese fue entonces el tema del trabajo de tesis o trabajo de grado de historia. De comunicación social. El de Yuruari. El del Yuruari. Muy poco conocido, ¿saben? Yo creo que es importante en este instante hacer un contexto acerca de qué es ese territorio, qué fue ese territorio, porque existe, no existe, está el río, no existe, ¿qué se recuerda y qué hay en la memoria de Venezuela sobre el territorio Yuruari? Sí, bueno, muy interesante Aldemaro, porque Aldemaro que ama la historia, la historia regional, la historia sobre Guayana, primero porque soy guayanesa, segundo porque además... el Yuruari significa además un primer intento. Yo lo llamo, de hecho, en mi tesis de grado de comunicación social, el ensayo geopolítico de Antonio Guzmán Blanco en la Guayana venezolana, porque fue un ensayo. Precisamente en el papel duró 10 años, de 1881 a 1891. Después vamos a hablar de los micros que tenemos al aire en la Radio del Sur. Lo tuvimos al aire y ya lo tenemos en YouTube también. Sobre el territorio federal Yuruari, que comprendía. Recordemos que para finales del siglo XIX, cuando estaba en el poder Guzmán Blanco, Guzmán estuvo en el poder un bienio, un sexenio, ¿verdad? Y un trienio, o sea, casi que... de manera consecutiva. Consecutiva, ¿no? Inclusive él mandó desde Francia, pues, porque tenía... dejaba, digamos, un encargado de la presidencia también a los guzmancistas, por eso que se decía que Guzmán tuvo buena parte de finales del siglo XIX operando, ¿no? Como presidente. Entonces, él dentro de esos micros y dentro de ese trabajo, Aldemaro, yo lo que hago es
que hago un recorrido con un trabajo espectacular que hizo un geógrafo chileno, pero que además amaba Venezuela, que se llama Pedro Cunil Grau. Extraordinario. El profesor ya se nos fue. ¿Él te dio clase? Él nos dio clase de geografía histórica, nos dio clase de historia regional. También yo debo mencionar a la profesora Carmen Gómez, que también me impulsó a estudiar la historia regional. La profesora Camacho, ¿no? La profesora Camacho hay un libro también. de él, Nieves, conversamos y a con Medina Nieves Rubio, Valdés, a quien Aristide Medina Rubio, a quien también le damos Mira, hay un libro de reconocimiento. Pedro Cunil Grau, que es una delicia de Bueno, libro. es Historia del Poblamiento, Sí. uno de sus libros más que se llama, importante. este que te voy a mencionar se llama La sensibilidad del territorio venezolano, o algo así, que es una belleza no solo de edición por publicación, por diseño, sino sus contenidos. Sí, pero el libro que me inspiró a estudiar la Guayana de finales del siglo XIX es Historia del Poblamiento. Tiene 3 tomos y es una belleza también, porque además está el mapa que el presidente Nicolás Maduro y el presidente Hugo Chávez siempre mostraba, el mapa, ¿verdad?, donde está el territorio de la Guayana Esequiba, como debe llamarse, como tú lo dices, sí. No el territorio Esequibo solamente, sino la Guayana Esequiba, está incluida dentro de el gran Estado soberano de Guayana, porque ese territorio, desde momentos, de 1777, hasta finales del siglo XIX, sufrió transformaciones, pero yo solamente escogí solamente 10 años para estudiarlo y para volver los micros, porque como era la tesis de comunicación social, yo hice una investigación histórica, fui a las fuentes primarias del archivo de Guasipati, porque ese territorio federal, su capital era Guasipati. Y ya vamos a saber por qué. Ya va, es pero muy interesante. ¿Estos 10 años corresponden a qué años? 1881, 1891, o sea, finalizando ya el siglo XIX. 91. En ese momento era Gran Estado Soberano de Guayana, y él lo que hizo fue que segregó del Gran Estado Soberano de Guayana a una porción de territorio y lo denominó Territorio Federal Yurubari, incluyendo vetas auríferas del Callao, ¿verdad?, de toda esa zona del Yurubari, y incluyendo a la Guayana Esequiba. Claro, ese límite del territorio Yurubari llegaba hasta el río Esequiba. Es como tú dices, correcto. Es lo que hoy corresponde al territorio de la Guayana Esequiba. Mira, claro, esto nos permite a nosotros tener un contexto, ¿no?, de cuál es el espacio y tiempo del que estamos hablando hoy. Estamos hablando con Nieves Valdés sobre el territorio Yurubari, pero de allí vamos a ver las razones que corresponden a la defensa jurídica e histórica de Venezuela sobre ese territorio que se llama la Guayana Esequiba. Este es un antecedente. Yo creo que es importante que la gente sepa que existió un territorio Yurubari que tenía todas las consideraciones que tú has dicho, porque es un antecedente de orden, digamos, político-administrativo, exacto, pero territorial y de soberanía. Entonces, aunque fíjate que hay, leyendo un poco material para hablar contigo, porque tuve que prepararme, incluso yo me puse a revisar unos viejos textos, el texto de Sir Walter Raleigh, que se llama The Discovery of the Guyana, el descubrimiento de Guayana. Es un título que parece un sumario, porque no lo voy a decir todo. Lo cierto es que Sir Walter Raleigh en 1500... finales del 96, escribió 1595, ese libro para hacerse propaganda él y para entusiasmar a la reina Isabel. Y hay un detalle de ese libro que yo creo que es importante, Nieves, y que es curioso, ¿no? Él en un segmento del libro dice que las maravillas que tiene ese territorio, y que se encuentra tanta brea que se pueden usar para todos los barcos del mundo. Entonces, ¿y qué es brea? Brea es petróleo. Era una sustancia pastosa, pero era hidrocarburo, era petróleo, con el que impermeabilizaban los barcos. Eso lo encontró Sir Walter Raleigh
en la Guayana Esequiba, cuando él hizo una de sus exploraciones. Bueno, de hecho, hay unas frases célebres de Walter Raleigh que él decía que había un lago que se llamaba Parima, que era totalmente dorado, que habían amazonas, ¿no? Sí. Dentro de lo fantasioso, que imagino él también se encontró con leyendas de nuestros pueblos aborígenes, ¿no? Porque recuerden que nuestros primeros pobladores fueron nuestros pueblos aborígenes, que defendieron además nuestra territorialidad. Pero entonces él hablaba de una ciudad dorada llamada Manoa, y de ese fantástico lago Parima, que está dentro de los micros que nosotros pudimos recoger también, porque bueno, es mucha información para los micros siempre de radio, son muy breves. Bueno, en realidad para audiovisual son breves, ¿no? Ahora con redes sociales mucho más. Pero ustedes lo están sacando audiovisual, sí, lo están mandando a YouTube, sí, ¿no? Estamos en el YouTube con llamado un seriado que se llama El Territorio Federal Yuruari, ¿no? Espérate, en el YouTube es arroba la Radio del Sur. Ok, perfecto. Arroba la Radio del Sur. Mira, Nieves, ahí pueden verlos. Vamos a ver, porque en la guía que yo tengo aquí, quizás la vamos a romper, porque no... Pero tú hablas de un periodo de 10 años, hablando del territorio Yuruari, y es un periodo en el que hay ciertamente conflictos de orden político en Venezuela, cosa que aprovechó el Imperio Británico para justificar de alguna manera aquella atrocidad que de designar a un individuo, a un cartógrafo prusiano de nombre Schoenburg, para que hiciera una línea delimitando el territorio de la Guyana Británica con el del territorio de Venezuela. ¿Tú en tu trabajo abordas el tema? Sí, yo abordo el tema de las líneas de Schoenburg como el despojo imperial más grande que se nos ha hecho en la historia. Es que era una desfachatez. Es una desfachatez porque además ellos ese límite llegaba hasta Upata. Sí. Upata formaba parte del territorio federal Yuruari también San Félix, Puerto de Tablas, como antes se le denominaba. Se le llamaba el Puerto del Oro porque recuerden que San Félix está muy cerca el Orinoco, ¿verdad? Que igual que Ciudad Bolívar. Por eso le decían Puerto de Tablas, y ahí llegaban precisamente esos barcos de la época, ¿verdad? Que sacaban el oro. Bueno, lo que te puedo decir es que Schoenburg llegó hasta Upata, ¿no? Es decir, sí, que trastocó prácticamente nuestra territorialidad. Total. Como tú mismo lo dices, fueron momentos del laudo arbitral, fueron momentos terribles para Venezuela porque había una inestabilidad política. Pero ya con Guzmán se ve ya una política de reclamaciones, ¿no? Por eso es que yo escuché al presidente Nicolás Maduro cuando firmó la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, muy interesante, que ayer abordamos también acá en la Radio del Sur, que él decía, ¿verdad?, que muchos de los presidentes han tenido una sola línea, ¿no?, que es la línea que es de la defensa de la Guayana. Y yo creo que hay que incluir a Guzmán allí, ¿no? Porque claro, independientemente de que nosotros le hagamos algunas críticas a Guzmán, que Guzmán dentro de ese territorio federal Yuruari también hizo nexo con los Licioni, que eran los dueños de minas, ¿no? Tenía intereses con la Tenía intereses económicos grandes, porque además que hacía el contexto histórico, y que también lo tocamos en los micros de Guzmán, Aldemaro, es que Guzmán es un hombre de finales del siglo XIX y se está abriendo ya al campo capitalista, a los mercados capitalistas. Entonces es muy interesante porque de la Guayana no solo se sacaba oro, se sacaba madera, se sacaba el balatá, ¿verdad? El balatá es el caucho natural, que en ese momento en otras latitudes fueron colonizados países por el caucho, ¿verdad? Exactamente por el Imperio Británico. Entonces es importante que nosotros sepamos qué teníamos, qué recursos tenemos aún. O sea, eso es una maravilla. Yo no es porque yo sea guayanesa, ¿no? Yo soy venezolana. Por eso es que tú sí Yo soy venezolana, pero yo amo a la historia de Guayana, porque la historia de Guayana está llena de héroes y de heroínas. Tú eres de Upata, ¿no? Yo soy de Upata, sí. Upata, okay. Nací en Upata, pero mis padres ¿Capital son del municipio? No, en este momento, no Piar. Es capital. Es Piar. Okay. Piar. Pero en ese momento,
tenía el nombre que tenía ese municipio era Guzmán Blanco. No, fíjense cómo siendo es la territorio evolución, ¿no? Siendo territorio Yuruari era Guzmán Blanco. Y estaba vivo Guzmán Blanco. Estaba vivo Y le Guzmán pusieron Blanco. Pero Guzmán. bueno, acuérdense que Guzmán sufría un poco de egolatría, ¿no? Sí, un poquito, sí. Y entonces se hizo hasta estatuas, ¿no? Al estilo francés. Un poquito. Pero yo quisiera que abordemos qué era lo que contenía el territorio federal Yuruari, a qué contenía, qué ciudades. Importantísimo. Porque, Bueno, pero fíjate. porque de esa época está el territorio federal Delta, que después el presidente Chávez lo convierte en estado, y el estado Amazonas, pero el estado Amazonas pertenecía a Guayana. Por eso que toda esa región, la CBG Pero siempre, Amazonas fue territorio federal. un territorio Tiempo, federal, un tiempo. claro, pero también el Caura. El Caura. Nadie sabe que ¿Sí? la capital era Caicara del Orinoco, y en el Caura se cultivaba la zarrapia y se exportaba la zarrapia. Es decir, que Guzmán tenía una visión territorial interesante, ¿no? Que a lo mejor si eso no se hubiese entrelazado con intereses económicos, a lo mejor eso hubiese tenido consecuencias positivas en nuestra economía. Otro ¿no? destino. Pero también habían otros territorios, por ejemplo, el de la Alta Guajira era para cuidar la frontera con Colombia, y había un territorio federal llamado Armisticio, y ese estaba ubicado en Apure, y eso es lo que hacía era resguardar la frontera con Colombia por Apure. Pero también estaba el territorio federal Caura, el territorio federal Yuruari, el Delta, el Amazonas y el Insular. Un territorio insular que además su capital, bueno, ya ustedes lo saben, son todas nuestras islas, ¿no? Mira, Nieves, pero tú acabas de decirme que es importante destacar qué ciudades o qué poblaciones correspondían al territorio federal Yuruari. Pensando, ¿Y por qué Guasipati era la pero capital? ya va, pero pensando que hoy día todavía existen esas poblaciones. Sí, correcto. ¿Cuáles son esas poblaciones? Sí, bueno, mira, el territorio federal Yuruari tenía como capital Guasipati. Guasipati tenía una característica principal, que era que allí reunía a la intelectualidad. Entonces, cuando tú vas a Guasipati, ves que lo que sobran son bibliotecas, y de allí habían intelectuales, bueno, había revistas. La revista Horizonte se hacía en Guasipati. Había también un periódico. Es decir, que toda la intelectualidad radicaba en Guasipati, entonces fue la capital. Era el centro intelectual. Era el centro intelectual. Pero además el territorio federal Yuruari contenía a Puerto de Tablas, que era San Félix, contenía también a Upata, ¿verdad? Que Upata era como un centro administrativo y ganadero, y también a todo lo que es todo lo que es el Dorado, Tumeremo, pero muy importante es el Palmar, ¿no? Porque además, no porque mis padres sean del Palmar, pero el Palmar era un centro de acopio muy importante, porque eran son las tierras además más propensas para la agricultura. Entonces, y la ganadería. Y la ganadería y lo forestal, porque ahí está la Sierra de Mataca, donde la madera es impresionante, ¿no? Y hay unos antecedentes también de las misiones del Caronil. Y está entonces la Guayana Esequiba, resguardada por el territorio federal. Fíjense lo importante que, y de hecho, de dónde viene Domingo Sifontes, ¿no? Domingo Sifontes viene es precisamente porque un militar que lo mandan para la frontera, para ese territorio, y él defiende a Venezuela, claro, del Imperio Británico, sí, ¿no? Y yo tengo unos libros, aquí los va a mostrar Aldemaro, que fueron además un libro sobre el abuelo, porque quien lo escribe es Horacio Cabrera Sifontes, un gran escritor guayanés, Nieto de Domingo Antonio Nieto Sifontes. de Domingo Antonio Sifontes, y quien además yo lo pude entrevistar para ser parte de mi tesis. Horacio Cabrera Sifontes a mí me parece un personaje como mítico. Sí. Muy de la aquí está, sí, la es Guayana más de la novela histórica, ¿no? Ajá. Más ganado a la novela histórica, pero tiene, digamos, tiene sobre el abuelo, que es un ensayo, tiene como aspectos muy específicos, porque además su familia, ¿no? Claro. Su familia, sí. No, es un tipo, incluso
en lo ético, yo he leído referencias de Horacio Cabrera Cifuentes, Sí. quien era urredista y le renunció al propio Jovito Villalobos. Y usted es un vagabundo. Bueno, fíjense, y fíjate que tiene la Guayana del Oro y don Antonio Liccioni, porque Antonio Liccioni era un corso, ¿no? Que estaba era dueño de minas y que Guzmán Blanco tenía negocio. De hecho, hay una investigación hermosísima hecha por la profesora María Elena González, ¿no? Hermosísima Llamada... es Nieves Valdés, ¿sabes? Nosotros vamos a continuar esta conversación sobre el territorio Yuruari y es importante que ahora retomemos en la próxima parte del programa lo de la Guayana Esequiba, en tanto que es noticia hoy. Pues. Correcto. Y vamos a convertir esta historia en una noticia. Ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. Navego contra el viento. Regresamos a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. Conversamos hoy con Nieves Valdés, quien es la presidenta de la Radio del Sur, pero además es una historiadora nata, ¿vale? Y una periodista de renombre universal. Gracias. Y hoy que comenzamos hablando del tema del Yuruari, porque tiene un trabajo realizado sobre esto, incluso la Radio del Sur ha estado difundiendo los micros que se titulan El territorio federal Yuruari, 1881-1891, un seriado de 5 micros. Ajá. Y ahora vamos a hablar de la Guayana Esequiba. Pero antes yo quisiera saludar a unos amigos en El Tigre que nos mandaron un mensaje diciéndonos que nos sintonizan locales. Se llama José Miguel Rodríguez y su esposa y un grupo de compañeros trabajadores de PDVSA que nos escuchan con frecuencia, escuchan la radio. La radio en El Tigre es local, Nieves, ya tú sabes. Y bueno, Nos escuchan muchísimo en El Tigre. Claro, apreciamos eso con mucha valía porque, bueno, sin ellos no podemos, pues. Ellos son la razón de nuestra existencia, digamos, como comunicadores. Bueno, un saludo entonces a nuestra gente del Tigre, ¿vale? El Tigre también se merece hacer una historia sobre el Tigre, ¿no? Porque el Tigre es muy importante también dentro de la historia del poblamiento venezolano. No, y ahorita hay un problema con una torre que el pueblo del Tigre la ha asumido como un patrimonio, entonces la estaban desmantelando. Yo me quiero meter en ese asunto porque es otra cosa. Pero volvamos a la Guayana Esequiba. Ya hicimos una introducción sobre el tema del territorio Yuruari. ¿Y cuál es su relación además con la Guayana Esequiba? Fíjate que hay una razón, digamos, necesaria de explicar del por qué Inglaterra o Gran Bretaña, el Imperio Británico y ahora los Estados Unidos están tan interesados en este tema de la Guayana Esequiba. Y yo, fíjate tú que no estoy disponiendo la posición de la República Cooperativa de Guyana, porque al final quienes están decidiendo eso son los Estados Unidos. Así realmente es. Son ellos los que y las están... grandes corporaciones, ¿no? Como la ExxonMobil. Exacto. Una oportunidad en la que los británicos se enteraron en 1895, hubo una producción en el territorio Yuruari de cerca de 8 toneladas de oro que fueron sacadas ese año. Y eso obviamente es un atractivo enorme para un imperio como el Imperio Británico. Ahora, pero además ellos tenían antecedentes, o sea, como tú lo mencionaste, no solamente tenían ya los antecedentes de Walter Raleigh, que viene de mucho más adelante. Y Antonio de Berrío. Pero también de Federico Starker, no soy muy buena en los idiomas, un alemán que además también incursionó en la Guayana y que evidenció además que, digamos, todas las riquezas auríferas que estaban en el Yuruari, pero no solamente del oro, también de diamantes, ¿no? De diamantes. Y a lo que tú te refieres exactamente es a la compañía El Callao, que fue una de las más importantes compañías que sacaba oro de la región. Extraía el oro. Mire, ahí recientemente hubo una entrevista de un periodista de la BBC de Londres al presidente Irfan Ali, el presidente de Guyana, y él le preguntó que cuál era el monto de dinero
que extraían producto de la venta del petróleo sacado en la plataforma. Una plataforma donde ellos ilegalmente se están sacando petróleo, porque eso es un mar nuestro. Hablaba de 1.000 no sé cuántos millones de dólares, y el reportero de la BBC le dijo, pero usted se está dando cuenta de lo que está diciendo. Usted sabe que la emisión de la producción de esos combustibles fósiles va a generar no sé cuántas gigatoneladas de contaminación y de CO2 en la atmósfera. Y él, de manera muy insolente, le dijo que si él no sabía que Guyana contaba con la inmensa, gigantesca foresta más grande del mundo que podría caber Gran Bretaña y otros países. Lo cierto es que hay otra realidad, y hay unas denuncias muy graves sobre la entrega de concesiones de parte del gobierno de Guyana sobre el territorio que es naturalmente de Venezuela, y es el uso del mercurio. Se dice, en una investigación reciente, de que se han generado en cuestión de 20 años, cerca de 9 toneladas de oro. Fíjate tú, 9 toneladas de oro, en las que se han vertido cerca de 29 toneladas de mercurio en los ríos de la Guayana Esequiba, sobre todo del norte. Y hubo una intervención de una unidad de salud del gobierno de Guyana que prohibió el consumo de las aguas en el norte de Guyana. ¿Cómo ves tú eso a la luz de la controversia que hay, ¿no?, en torno al diferéndum territorial que tenemos con Guyana? No, bueno, me parece terrible, ¿no? Porque además no solamente es insolente, es indolente, diría yo, porque ni siquiera cuida a su población, ¿no? Primero que está violentando el Acuerdo de Ginebra, al cual en el día de ayer estuvo la vicepresidenta en La Haya consignando documentos históricos que sí evidencian nuestra verdad histórica de que eso es nuestro, porque es que la historia está llena de... O sea, si no existieran las líneas de Chambord, por ejemplo, las líneas de Chambord existen es porque existe el territorio, claro. Es porque ellos estuvieron allí en esos años. Significa que son evidencias, inclusive, aunque sean negativas, de que ese territorio es venezolano, porque sí, llega hasta Upata, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cosa terrible porque no les interesa absolutamente nada, no les interesa la vida, sino el dinero que puede producir la ExxonMobil para ello. Recuerda que yo estuve como reportera en Guyana con el presidente Chávez. Ah, sí. Y cuando él fue a visitar. Cuando él fue a una visita oficial que hizo. ¿Tú estuviste con él? Yo estuve con él como reportera, y él tuvo una rueda de prensa con Barra Jadeo, que era el presidente de ese momento. Hoy es el vicepresidente. Y no solamente eso, él es un funcionario de la ExxonMobil. Además, es impresionante. Y lo que allí se planteó fue... ¿Cómo está en la nómina de Está en la nómina de las pero empresas? Pero hay documentos que puedan probar Claro eso. Claro que sí. De hecho, yo te invito a que podamos investigarlo en internet, la relación que él tiene con estas empresas, uh-huh, ¿no? Barra Jadeo, además que el presidente Chávez, siempre con la solidaridad, ¿verdad?, que le caracterizaba. La buena fe. La buena fe. Le llevó un plan, ¿no?, para la paz, porque él decía que históricamente siempre han querido es que Venezuela pelee con Guyana. Uh-huh. La Cuarta República, los gobiernos querían, y los propios Estados Unidos querían, era que nos fuéramos a la guerra. Y él decía que era todo lo contrario, que nosotros teníamos que hacer con Guyana, era incorporarlo digamos al ALBA, uh-huh, que lo incorporáramos a la solidaridad, y nunca sin vender nuestros derechos, ojo, porque eso lo tergiversa la derecha para decir que el presidente entregó la Guayana Esequiba, totalmente falso. Porque además yo estuve allí, yo estuve en esa rueda de prensa, eso fue muy claro, inclusive... ¿Eso qué año fue, no te acuerdas? De hecho, él dejó una escuela hecha allí, del gobierno venezolano hizo una escuela porque Guyana es muy, muy pobre. O sea, es decir, cuando nosotros fuimos era una sola calle y de tierra. Todavía sigue siendo pobre, a pesar de que le han entrado
una ingente cantidad de dólares que no se sabe dónde están. Ayer estábamos hablando de eso y está entre el año 2004 y 2005. Creo que es el 2004 que estuve con él allí. Ok. Bueno, ha pasado un tiempo y unas historias nuevas sobre el tema de la Guyana y la Guayana Esequiba. Ahora, la vicepresidenta fue a la Corte Internacional de Justicia el día 8 de abril del 2024 y a consignar unos documentos, pero inmediatamente el presidente Maduro emitió una opinión que a mí me parece crucial y que es un título de un periódico. De hecho, lo tituló Últimas Noticias. Él señaló que Guyana tendrá inevitablemente que sentarse con el Acuerdo de Ginebra, sentarse con Venezuela en el Acuerdo de Ginebra. En el marco del acuerdo. ¿Tú crees que eso sea posible? Bueno, yo creo que no solamente que es posible, yo creo que debe ser así, porque independientemente de la arrogancia con que tú nos has contado y la indolencia con el del presidente guyanés, ¿no? Además que quedó en su última reunión con el presidente, quedó desarmado completamente cuando el presidente Nicolás Maduro llevó toda su verdad histórica y él quedó evidentemente desarmado. Pero es que además que no tienen absolutamente historia sobre eso. Bueno, yo creo que va a llegar un momento en que independientemente de que son las empresas las que manden allí, porque el problema es que quien manda es la empresa, es la ExxonMobil, es el gobierno de los Estados Unidos, sí, pero es la ExxonMobil. Sí. O sea, es lo que se llama el Estado profundo, ¿no? De Estados Unidos, es decir, las grandes transnacionales detrás de la política, ¿no? Y por supuesto que eso arremete en este momento porque nosotros estamos en un momento electoral además, ¿no? Te recuerdas siempre las denuncias que hacía el presidente Chávez cuando la operación Tenaza, ¿no? Bueno, entonces yo tengo por el occidente y por todos lados te acoso para ver si te estrangulo, ¿no? Él va a tener que sentarse nuevamente. Yo estoy casi seguro que va a hacerlo y va a tener que en todo caso negociar en el buen sentido de la palabra, quiero decir, sin que nosotros abandonemos nuestros derechos. Claro, ahí hay que pensar que estamos lidiando con la diplomacia militar de los Estados Unidos. Así es. La diplomacia de guerra, porque tú sabes, el día 30 de marzo del año 2024 lo visitó a Guyana y tuvieron una reunión el director de la Agencia Central de Inteligencia y el presidente Irfan Ali. ¿Qué pudieron hablar ellos? ¿Qué aparte de lo persuasivo que es presentarse públicamente, pero cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo creo que allí lo que se delineó es prácticamente cómo atacar a Venezuela, cómo desde el punto de vista de arrasar con nuestros recursos, pero además de violentarnos, están unas bases, ¿no?, militares que allí se ha evidenciado que existen. O sea, es decir, que es toda una componenda precisamente para que nosotros abandonemos el camino del Acuerdo de Ginebra y nosotros le entreguemos nuestros recursos, que eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque si hay algo en lo que, bueno, estamos hablando de 10 millones de venezolanos que hablaron el 3D, sí, y que se ha convertido en una ley. Un poco más de 10 millones. Y hay una ley orgánica. O sea, ¿cómo haces tú para que eso, todo lo contrario, eso se debe cumplir, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema que pudiéramos tratar ya para cerrar el programa, que es, fíjate que la ley orgánica de defensa de la Guayana Esequiba establece el estado de la Guayana Esequiba. Y eso significa que para el próximo año o para el año 2025 va a haber elecciones allá. Pero ¿cómo se puede concebir la constitución? ¿Tú dices hay elecciones en Guyana? No. Para elegir a un diputado de la Guayana Esequiba, claro, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica. Pero en todo caso el gobernador lo también, porque
Toda la estructura administrativa. político-administrativa. ¿Cómo ves tú eso? Sí, muy interesante. Porque además, fíjate, nos volvemos otra vez al territorio de Yurari. Ajá. Ese territorio Ese es un buen antecedente. Ese territorio federal Yurari tenía toda una política diseñada por Guzmán de hacienda pública, de enseñanza pública, de toda la hacienda, todo el situado por constitucional, porque además el situado constitucional fue creado por Guzmán, ¿no? En época de Guzmán. Fíjate lo interesante que es reordenar el territorio. Yo creo que es un desafío gigantesco. Sí, es gigantesco, pero es bien interesante y nosotros podemos con eso, Aldemar. Claro que sí. Además que hay unos antecedentes históricos en el que muchos de los pobladores, como el caso del Rupununi, la rebelión del Rupununi en el año 67, y alguna que otra información que nosotros no llegamos a determinar, pero que estoy seguro que vive dentro de la población esequibana, que hace vida, hace relación con el vecino inmediato, que es el Estado Bolívar. De manera que estaríamos viendo en los próximos meses y años la ampliación del territorio venezolano y una nueva configuración de carácter geopolítico, porque eso nos daría una ventaja enorme. Digo, que pudiera ser compartida con la República Cooperativa de Guyana, en tanto que nosotros no somos ningunos invasores ni conquistadores al mejor estilo colonialista, ¿no? Es que yo estoy seguro que además con el carácter que tiene el presidente Nicolás Maduro, con las cátedras que nos ha dado de paciencia, de tenacidad, de claridad política, fue un canciller 11 años del comandante Chávez. Sí. Como diplomático, creo que es un hombre que inclusive sentándose con él se pudiera llegar a acuerdos, pero ellos no ven eso porque ellos están detrás de lo que significa el dinero, ¿no? Claro. Pero además en esa transnacional de la ExxonMobil es que acabemos con la revolución bolivariana. Eso es lo que está detrás. Mira, te voy a hacer una pregunta última necia, permítemela por favor. Si a ti te nombraran gobernadora de la Guayana Esequiba, ¿cuál sería tu primera acción, digamos, gubernamental? Naguará, qué pregunta. O sea, me puse a pensar. Yo lo que creo que reuniría al pueblo esequibano y los abrazarían para decirles que bueno, que ellos son venezolanos, tal como lo somos nosotros, y esa octava estrella tiene que brillar más porque con ellos allí incorporados esa estrella tiene más sentido. Esa estrella de la cual nos las dio fue Simón Bolívar, el más grande, no hay otro como Bolívar, ¿no? Claro, allá hay una población... Y Chávez que la ratificó, ¿no? Porque sí. Chávez lo que nos trajo fue a Bolívar de vuelta y nos dijo, ese es un decreto que está pendiente, vamos a llevarlo al hecho, a la ¿no? realidad. Pero finalmente yo creo que es importante, Nieves, reconocer, y por eso la pregunta sobre la población originaria que vive ahí. Sí, hay cerca de 10 pueblos originarios. Los pueblos originarios que además enarbolaron nuestra bandera, ¿no? La volvieron a colocar allí porque el presidente guyanés la quitó y ellos volvieron a ponerla allí. No saben de qué estamos hechos, Aldemar. Sí. Bueno, muchas gracias, Nieves. No, gracias Nieves a ti. Valdés. Hemos hecho una muy rasante aproximación al tema del territorio Yurari y lo más reciente de las noticias en torno a la Guayana Esequiba. Yo creo que queda noticia por conocer, queda historia por descubrir allí, y yo les agradezco mucho la sintonía que han tenido con Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur. Un saludo a todos aquellos que nos sintonizan fuera del territorio nacional y que de vez en cuando nos envían sus mensajes a través del canal YouTube. Es @Viaje en el Tiempo 4348. En los controles estuvo Wilfredo Rojas. Así no es que se debe decirlo, pero yo estoy acostumbrado a decirlo así. En los controles Wilfredo Rojas. En la coordinación de programación, un equipo completo que trabaja para la Radio del Sur. Fíjense ustedes, ¿no? Y en quien hace la producción y moderación, Aldemar Barrio Romero. Todos dirigidos por Nieves Valdés en la presidencia de la Radio del Sur y en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez. Hasta una próxima oportunidad y nos vamos a despedir como iniciamos, pero con una música extraordinaria que a mí me gusta siempre
de Buenavista Social Club, que se llama Chan Chan.